Estimados estudiantes, un cordial saludo. Este es otro video que les estoy grabando a propósito de la actividad número 2 del curso de Metodología de la Investigación. Resulta que en lo que he revisado en los foros y en los trabajos que he visto, he encontrado que las falencias de todos casi que versan sobre la misma situación. Y también he encontrado que hay cosas que se han malentendido, malinterpretado, a pesar pues de que la directora de curso en el margen derecho de la página del formato de la guía, voy a mostrar aquí, en el margen derecho, aquí, en esta parte, la directora de curso nos dejó las instrucciones sobre cómo definir tema y problema de investigación. Encuentro que hay bastantes errores en este asunto, entonces voy a explicar nuevamente, que ya se había explicado en la webconferencia, tema y problema de investigación, para contestar algunas de sus preguntas, cosas que me han preguntado por Skype, por el correo interno, por el foro. Profe, explíqueme cómo se hace una investigación. Pues sucede que ese es el tema del curso, ¿sí? Por el momento estamos definiendo el tema y el problema de investigación. Vamos paso a paso. En las actividades que siguen miraremos las otras partes. Pero ahorita, más que usted sepa cuáles son las partes de un trabajo de grado, a mí lo que me interesa es que usted avance en lo que tiene que avanzar en esta fase, que es tema y problema de investigación. Otras preguntas. Profe, cuando pongamos el problema, ¿podemos colocar un lugar específico? Ya vamos a hablar de eso. Otro tipo de preguntas. Profe, es que el problema que yo escogí es la actividad económica principal del municipio. No, pues ese no puede ser un problema de investigación. Todos los municipios tienen que tener una actividad económica principal. Grave sería que no la tuvieran, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa actividad económica principal frente a su tema de investigación? Ese sí sería el problema, ¿ok? Entonces, vamos a aclarar todo ese tipo de cosas para que ustedes como grupos puedan hacer la corrección. ¿Listo? Este video va a quedar como respuesta de aquellos que me están pidiendo retroalimentación de la actividad. Tienen que ver el video, ir a su trabajo, ver qué tienen que corregir y hacer los ajustes necesarios. Nos queda una semana para eso. Hasta el día de hoy, 27 de septiembre, tienen plazo de participar los que no lo han hecho en el foro. Y ya desde hoy los grupos entregarán el trabajo única y exclusivamente con los nombres de las personas que participaron en el foro de trabajo colaborativo hasta el día de hoy, ¿vale? Los que no hayan participado en el foro hasta el día de hoy, ellos ya saben cuáles son las condiciones. Yo les envié la semana pasada un mensaje por el foro, por el correo interno del curso, con copia de la directora de curso, dándole las indicaciones a los que no han entrado en las 3 semanas largas que lleva ya la actividad habilitada. Bien, vámonos entonces con el asunto acá del tema y problema de investigación. Ahora, pregunta que me hacen, profe, ¿yo tengo que plantear un tema o un problema de investigación? Respuesta, los dos son necesarios a la investigación, tanto el tema como el problema. El tema es, pensemos en una sombrilla, ¿cierto? El tema es la sombrilla. Y del tema es de donde van a derivar los problemas de investigación. Entonces, las sombrillas generalmente tienen unos picos de donde se agarra la tela. Pensemos en cada uno de esos picos como cada uno de los problemas de investigación. ¿Listo? Entonces, el tema es necesario porque sin tema no hay problema de investigación. Lo primero que yo tengo que identificar para una investigación es el tema de investigación. Ahora, el tema es muy general, suele ser muy ambiguo, suele ser muy amplio y tiene una cantidad de aristas a considerar. Entonces, ese tema que refiere a una parte global del contenido a tratar, hay que dividirlo, ¿sí? Y esas divisiones hay que subdividirlas para poder identificar cuáles serían esos aspectos principales al tema y que yo podría abordar desde mis capacidades o condiciones. Ya después de que yo he definido el tema, entonces sí defino el problema. El problema de investigación lo que hace es reducir el tema, ¿sí? Básicamente limitarlo a un contexto específico, a un método de investigación específica, a una condición de posibilidad específica, lo reduce. Y desde el
problema es que nosotros empezamos toda la investigación, porque si el problema no está bien planteado, nosotros después no podemos hacer los objetivos, no podemos hacer la justificación, no podemos definir el método de investigación. Entonces el problema tiene que quedar muy bien planteado, porque es el punto de partida de la investigación. Si el punto de partida queda mal, de ahí para adelante todo queda mal, ¿vale? ¿De dónde surge el problema? Surge cuando yo, como profesional en formación, como investigador senior o investigador ya profesional amateur, encuentro, ¿cierto?, un vacío en un área de conocimiento y defino pues que ese vacío necesita ser atendido. Ahí es cuando se encuentra el problema de investigación. Digamos que lo que yo hago es identificar una dificultad, ¿sí? Y cuando yo identifico que esa dificultad a la vez se manifiesta a través de unas necesidades, puede ser teóricas o prácticas, entonces yo estoy ante un problema de investigación. La diferencia entre un problema de una pregunta de investigación a una pregunta cualquiera es que la pregunta de investigación surge o deriva o se da después de una observación estructural, ¿sí? Yo pregunto, ¿qué hora es? ¿Eso es una pregunta de investigación? No, yo no estoy haciendo ninguna observación estructurada de la realidad para decir qué hora es. Simplemente surge la pregunta de una necesidad inmediata. Me dicen la hora y se acabó el tema, ¿sí? Hasta ahí terminó mi inquietud y mi necesidad. En el problema de investigación o en la pregunta problema de investigación, yo he pasado por un tránsito que ya voy a explicar para llegar hasta ella. Y generalmente la respuesta implica también una serie de pasos, objetivos, estructurados, que requieren un método, que requieren un marco teórico, que requieren una serie de consideraciones. Esa es una pregunta de investigación. No es una pregunta cualquiera al azar. No es una pregunta como problema de investigación. Alguien me planteó ahorita en el trabajo borrador. Problema de investigación. ¿Es importante reciclar? Sí. Listo. ¿Eso era lo que usted quería saber? Ya, sí, esa es la respuesta. Entonces, ¿ese es un problema de investigación? No. Es una pregunta que usted está haciendo de manera inmediata y que se puede resolver de manera inmediata. Ahora, explicar cuáles son los factores que inciden para que en el municipio de X la gente no considere necesario separar los residuos sólidos, eso es otra cosa, ¿sí? Ahí sí estamos hablando de una pregunta de investigación. Entonces se trata de cómo planteamos las cosas y también de cuáles son los pasos que seguimos para llegar hasta el planteamiento de la problema. Entonces vamos a mirar esos pasos para que ustedes puedan identificar en concreto qué es lo que hay que hacer. Entonces, paso número 1, hay que ver la realidad. ¿Cuál realidad? Pues la suya, la mía, la de todos, ¿sí? Y en esa realidad hay que encontrar un problema que esté integrando una serie de factores. E identifico esos problemas. Vean que ese paso ya lo hizo el diseñador del curso y la directora del curso en el momento en que planteó la guía, ¿sí? Esas personas que diseñaron el curso dijeron, bueno, entre la multiplicidad de problemas que tiene el planeta en este momento, ¿cuáles podemos plantearles a los estudiantes para que escojan? Y ustedes allí tenían una serie de ítems, la mayoría se fue o por medio ambiente o por desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, ese primer paso en donde vemos la realidad y encontramos una serie de factores, los identificamos, ese paso ya lo hizo el director de curso por usted. Yo voy a poner aquí un ejemplo hipotético que no está dentro de la guía, pues porque no les voy a hacer el trabajo, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a explicar, usted tiene que trasladarlo en clave del problema de investigación que usted escogió. Entonces, supongamos que a mí de ese conjunto de temas hipotéticos, yo escogí cambio climático. Después de debatir con mis compañeros, decidimos que eso era lo que queríamos trabajar. Ahora, una vez yo he identificado ese gran tema, que es el paraguas, esta es la sombrilla completa, cambio climático, ahora yo voy a identificar los factores, ¿cierto? Los factores que de alguna manera están integrando a ese gran tema problemático, perdón. Entonces yo discutí con mis compañeros y encontramos que algunos factores son, por ejemplo, al cambio climático lo afectan los mecanismos para la producción de energías limpias. ¿Por qué digo que lo afectan? Pues porque desafortunadamente en la mayoría de países en este mundo
no hay todavía una política regular, estructurada que permita producir energías renovables, o de pronto hay la política pero no hay el músculo financiero porque el sector privado no quiere invertir en ello, o de pronto hay el músculo del sector financiero pero desafortunadamente hay intereses políticos que hacen que las energías tradicionales, que son menos limpias y más costosas, pues de alguna manera impidan ese tránsito. Entonces ese es un gran factor. El otro factor que identificamos con mis compañeros es el sistema económico internacional que está soportado en el petróleo. Prácticamente todos los países se mueven en clave de petróleo y en clave de dólar. Mientras eso sea así, va a ser muy difícil pasar a energías renovables. Y hasta que no se haga ese tránsito real a energías renovables, pues va a ser muy difícil hacer algo en favor del cambio climático. Estilos de vida contemporáneos y modelos de producción en masa. Entonces aquí tenemos el cómo vive la gente y cómo esas maneras en que vive la gente afectan a las condiciones climáticas. El consumo de carne, la moda rápida de prendas de bajísima calidad que sirven para 2-3 posturas y a la basura, y eso pues obviamente va presionando los sistemas de producción, las economías lineales en donde los desechos no se reutilizan, ese tipo de cosas, ¿no? El desplazamiento de personas debido a desastres naturales. Entonces ya lo vimos en Haití, ya lo vimos en San Andrés, lo vimos en Nueva York, lo estamos viendo en las ciudades costeras de Colombia, en la mayoría de ciudades costeras del mundo está pasando pues que el agua se está llevando las ciudades o las está hundiendo en el mar. Tenemos los ríos desbordados que se han llevado poblaciones enteras. Entonces es realmente una necesidad de hablar, ¿cierto? Establecer qué podemos hacer frente a este fenómeno del desplazamiento de personas debido a desastres naturales. Listo, ya lo discutimos, definimos que los factores, ¿cierto? Las puntas de donde se sostiene la tela de esta sombrilla, que es el cambio climático, son estas 4. Vale, listo, paso 2. De esos factores que usted identificó, yo identifiqué 4 acá, vamos a seleccionar uno, ¿sí? Y de ese factor que seleccionemos es que va a derivar el problema de investigación. Cuando yo selecciono el factor, lo que estoy haciendo es determinando con claridad y con precisión el área o campo de trabajo de un problema investigable. Me voy a ir a la guía, voy a parar aquí para poderles explicar cuál es el error que estoy encontrando. Entonces resulta que ustedes vienen acá, colocan temática elegida, medio ambiente, matriz de problema de investigación, colocan los 5 factores que encontrar, ¿cierto? 5 problemáticas que estén relacionadas con el medio ambiente. Entonces ustedes colocan acá las 5 problemáticas. Primero, están delimitando mal las problemáticas. Cosas muy generales como sistemas de producción o reciclaje o cosas así. No. Dígame cuál es el problema asociado a la producción, cuál es el problema asociado al reciclaje, pues para que yo pueda entender qué es lo que usted está identificando frente a este tema gigante que es medio ambiente. ¿Sí? Aquí tenemos que ser un poco más específicos, no pueden ser 1 o 2 palabras que no dicen nada, que en últimas terminan convirtiéndose más bien en ¿qué? En otros temas, ¿sí? Y no queremos más temas, lo que queremos es identificar los problemas asociados al tema que usted ya eligió acá, ¿listo? De esos 5 usted tiene que elegir uno y lo coloca acá, de esos 5, ¿vale? Y luego aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Cogen lo que está en el 1 y lo parafrasean y aquí lo colocan con otras palabras. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que si usted de estos 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya escogió uno de ellos, vamos a suponer que escogió el 3. ¿Mm? De aquí para abajo en el trabajo solo debemos hablar del factor 3 que usted escogió. Entonces, matriz de preguntas de investigación sobre ese factor 3, ¿qué preguntas nos podemos hacer? ¿Sí? Por eso estoy haciendo esta explicación acá. Entonces, ya identifiqué 4, digamos que, factores asociados al gran tema que escogí. Ahora, yo tengo que mirar de esos 4 factores cuál puedo trabajar. Aquí hay algo importante a tener en cuenta en la selección del tema. ¿Bajo qué criterio selecciono yo un tema? De hecho, la guía dice, debata con sus compañeros. ¿Qué es lo que ustedes tienen que debatir? Asuntos que hay que tener en cuenta en toda investigación para elegir el tema. Número 1, que lo entusiasme. ¿Sí? Si a usted no le gusta, si a usted no lo entusiasma, pues
usted no lo va a hacer. Así de simple. Entonces tiene que ser algo que de alguna manera les signifique algo a ustedes. Segundo, que usted tenga capacidad para desarrollarlo. ¿Yo para qué me voy a meter en un tema de economía internacional si yo de economía no sé nada? ¿Sí? ¿O para qué me meto yo a trabajar en una pregunta de investigación sobre astronomía si yo a duras penas sé que existen las estrellas, el sol y la luna? Entonces yo tengo que mirar cuáles son mis capacidades en todo el sentido de la palabra, pues para desarrollar esa investigación.